una hora punta a este lugar de debate y de desarrollo intelectual histórico de nuestro país para tratar un tema como es el de la inteligencia artificial aplicada a los temas de derechos digitales y en el ámbito de su desarrollo en el sector de la salud. En este sentido, los organizadores principales del acto, que junto con distintas asociaciones de salud han intervenido en su despliegue y su organización, y ante todo la coordinadora y moderadora de este acto, Dolores Ruiz, os queremos participar y os queremos considerar lo que son y lo que va a consistir el propio contenido. Mi participación aquí es solo dar la bienvenida en nombre de la agrupación del propio Ateneo Conservar el Futuro y de la asociación Algoberit, el planteamiento de la defensa de la ciudadanía y de los derechos al respecto y haceros partícipes de que si hay un sector en el marco de la diligencia, de lo que es la inteligencia artificial, que tiene implicaciones muy importantes, tanto en lo que se plantea sobre sus posibilidades y su potencia, como en lo que se plantea en relación con los riesgos sociales de su aplicación. Si hay un sector importante a este nivel, es sin duda el de la sanidad y la salud, junto con otro tipo de sectores que también hoy tienen una importancia singular para los derechos humanos y para los factores tanto tecnológicos como de sociedad. En ese sentido, quiero también, en nombre de los organizadores, agradecer a lo que son nuestros ponentes, realmente expertos importantes de conocimientos y de compromiso, tanto vinculados a la universidad como vinculados al propio sector y a los sistemas de aplicación de la inteligencia artificial en materia de salud, como en relación con los derechos digitales de los sectores más vulnerables y de los sectores que necesitan del desarrollo de estas nuevas técnicas, pero en un uso humano y en un uso de aplicabilidad positiva para el desarrollo de la humanidad. Y sin más dilación, paso a pasar de nuevo y a transmitir, por tanto, a Dolores o Lola para los amigos, que es la responsable en Algoberit del trabajo en el sector de salud y muchas cosas más, pero que ella misma se presentará y presentará al resto de nuestros ponentes. Muchas gracias, Lola, por este acto. Muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, lo primero es muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí en un día maravilloso de lluvia, pero ya sabéis lo que es la lluvia, cuando nos tenemos que desplazar. Entonces, bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchísimas gracias al Ateneo, sin lugar a dudas, por la amabilidad y por cedernos las aulas. Muchas gracias a mi queridísimo amigo Juan Manuel Freire porque volvemos a compartir aquí en estas aulas del Ateneo, pues también otra de las muchas cosas que hemos compartido tantos años a través del tiempo. Y desde luego, muchísimas gracias a las asociaciones que nos han apoyado en este evento, como la Sociedad Española de Informática de la Salud, como la Sociedad Española de Calidad Asistencial, la propia Agencia de Protección de Datos y la Fundación Asisa. Quiero deciros que en estos momentos no nos extraña a nadie que estamos enfrentando un tema del que todos hablamos y ni siquiera sabemos ya por qué estamos hablando de ello, pero creo que todos tenemos en la cabeza, con independencia del sector donde estemos, la inteligencia artificial, y no sabemos si tenemos que estar dando palmas de alegría de qué gran tecnología o estamos aterrados. Yo creo que nos vamos moviendo en un espacio de incertidumbre, sobre todo sobre
Bueno, es una tecnología que no es que vaya a venir, es una tecnología en la que ya estamos inmersos, que eso es un criterio absolutamente distinto. Parte de lo que es nuestra vida cotidiana en estos momentos ya está articulándose a través de la inteligencia artificial. Y, sin embargo, cuando hablamos de, fijaros el título que hemos puesto, Inteligencia Artificial y Derechos Digitales en el ámbito de la salud. Yo no sé cuántas de las personas que estáis aquí os interesa la filosofía, pero os daréis cuenta que está llena de términos absolutamente grandilocuentes. Inteligencia, tela, si tuviésemos que hablar de lo que es la inteligencia, las dimensiones y atributos de lo que es la inteligencia, tendríamos para varios seminarios. Hablamos de artificial. Artificial, si lo que hay ahí es mucha inteligencia humana, continuamente. Hay cabezas de personas, inteligencia y conocimiento humano, técnicas, tecnologías, ciencias que se han ido insertando, que han ido convergiendo hasta generar un salto cualitativo en una nueva tecnología, que a su vez está en un desarrollo permanente. Y detrás no solo hay conocimiento científico, hay conocimiento técnico, hay conocimiento tecnológico, hay negocio. Hay un negocio absolutamente apabullante en cifras económicas. Y hay una perfecta confrontación geopolítica. ¿O acaso se nos escapa que para tener esta tecnología hacen falta entrar en las minas de litio? ¿O la cantidad de agua que esto consume? Todo eso forma parte de eso que llamamos, o que se llamó a partir del año 56, inteligencia artificial. Y yo me voy a atrever a hacer algo que lo hemos estado comentando entre nosotros y os quería preguntar a vosotros, cambiando un poco la dinámica de estos actos, donde las preguntas vienen al final. Yo os quiero hacer unas preguntas al principio y voy a empezar por una muy fácil. ¿Cuántos de vosotros habéis pertenecido o estáis en el sector sanitario? Bueno, como pacientes todas, esa pregunta viene luego. A ver, lleva mucha razón. Doy por hecho que aquí no hace falta una representación de pacientes. ¿Por qué? Porque o hemos sido, o somos, o estamos en alto riesgo de ser, o tenemos a alguien por el cual somos. ¿De acuerdo? Con lo cual, si hay una representación aquí fuerte, es la de los pacientes. Potenciales o en activo, pero aquí estamos todos, ¿de acuerdo? También con un despiste importante sobre, como nos dicen, es que nos va a desaparecer el médico y vamos a tener un robot. Bueno, en fin, esta es parte de la situación. Pero ¿cuántos de vosotros venís del sector como tal? Me hemos dicho, unas pocas manos, del sector sanitario. Venga, levanta la mano, que eres el único, yo creo, médico en activo en estos momentos, de verdad. Claro que sí. ¿Cuántos venís del mundo de la ingeniería? Bien, estos nos ganan, porque por aquí tenemos ingenieros por un tubo. ¿Cuántas personas de otros segmentos, de otros sectores? El resto, supongo, ¿no? Bien, y la segunda pregunta que me gustaría haceros es, ¿y qué os preocupa de este tema? Porque en el fondo, Algoverit es una asociación que se monta para informar a las personas, para difundir a las personas. Entonces, la primera pregunta es, si aquí estamos un colectivo que no es banal en un día de lluvia, es porque a las personas que habéis venido a escuchar sin saber muy bien a lo que veníais, ¿qué es lo que os preocupa? ¿Qué os gustaría saber? ¿Qué dudas tenéis sobre este tema que tenemos ahí planteado? ¿Por qué no nos decís rápidamente cosas que luego, cuando empecemos a hablar de ello, los ponentes las irán tomando nota, porque el objetivo es intentar que con lo que aquí se hable os responda y salgáis de aquí con algo más claro. Alguien puede decir tranquilamente, es que soy incapaz de entender nada de qué va esto. Pues perfecto, ella quería decir y luego estás tú. Sí, bueno, muchísimas gracias por la presentación magnífica. Muchas gracias, José Manuel, como siempre. Mi pregunta es la siguiente. Mira, precisamente ahora estoy haciendo un trabajo sobre el Homo sapiens y el Homo videns. Entonces, la pregunta que siempre me asalta es la siguiente, porque también he traído aquí inteligencia artificial, pertenezco a la sanidad, a la sección de salud. ¿Puede el robot, puede la inteligencia artificial, aunque en sí misma no es un pleonasmo, es una dicotomía, puede llegar a ser un ser, un homo cognoscente,
frente a un Homo videns? Pregunta. Es lo que realmente me estoy preguntando sobre la base del estudio que estoy haciendo. Vamos, un hombre cognoscente, Homo sapiens, frente a un Homo videns, receptor. Bueno, advierto a los ingenieros que estáis por aquí que a eso hay que contestar. Casi no has tocado un tema. ¿Qué pasa con el concepto de consciencia? Acabas de tocar el punto crítico. Es decir, claro que lo has tocado y lo sabías muy bien que lo estabas tocando, porque una cosa es mimetizar el mecanismo. ¿Qué es la consciencia? Conocimiento de sí mismo. Uf, ya tenemos aquí, ya van 2 cursos de filosofía intensa pendientes en el Ateneo. Toma nota que para eso estás aquí. 2 cursos de filosofía profunda. Perdona, tú querías decir algo, disculpa. Querías preguntar algo. Buenas tardes. Estuve en una conferencia sobre la salud pública de Europa y han venido 2 representantes hablando de la salud pública. Insistían mucho sobre los recursos humanos, que nos falta mucho y tenemos que tener más. Hablan como muy de pasadas sobre la inteligencia artificial. Yo quería saber aquí, si sacamos alguna conclusión, si podemos prescindir un día de los recursos humanos. Bueno, no sé lo que ellos te dirán, pero si prescindimos de los recursos humanos como recursos humanos, me parece que estaríamos ya fuera de órbita, pero mental. Tomamos nota. Perdona, ha pedido ya la palabra y luego te lo paso. Y luego cortamos, porque sí, ya con unas cuantas y vamos muy bien. Bueno, yo rápidamente estoy trabajando en un proyecto para la elaboración de un código deontológico para los ingenieros del software y entonces vengo un poco a inspirarme de cuáles son las necesidades en el ámbito de la salud a este respecto, porque código deontológico los médicos tienen, los periodistas tienen, los ingenieros del software no tienen. Y en el ámbito de la inteligencia artificial empieza a ser más que inminente la necesidad. Bueno, que no tenéis código. ¿Cómo vais por la vida sin código deontológico? No, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Hay códigos de deontología en ingeniería. Gracias. Sí, a mí me gustaría saber para cuándo una regulación efectiva que proteja eficazmente los derechos de los ciudadanos frente a los avances tecnológicos y si la Unión Europea particularmente va a ser capaz de sacudirse la presión de esos fortísimos intereses de las compañías tecnológicas y va por una vez a primar el interés del ciudadano. Gracias. Menos mal que tenemos a alguien que viene de ese segmento, ¿verdad? ¿Verdad, Rubí? Bueno, oye, cortemos aquí. Muchísimas gracias porque habéis ido tocando en cada una de las preguntas una sección de los muchísimos temas que tenemos abierto. Y yo cierro este primero calentar motores con una reflexión que hacía Polanyi, el clásico Polanyi, cuando hablaba de las consecuencias y lo que pasó con la primera revolución industrial. Y uno de los elementos es que la revolución industrial se produce a un determinado ritmo, rompe todas las estructuras sociales y no hay un tiempo de adaptación. Y es ahí donde se producen las grandes catástrofes vinculadas a la revolución industrial, que luego se tradujeron en bienestar, en comodidad, etcétera. Pero hay un proceso crítico entre la innovación y la capacidad de absorción, sobre todo cuando la innovación tiene un crecimiento exponencial. Y cuando tiene un crecimiento exponencial, o vamos al caos o salimos de él, ya veremos cómo. Y para saber eso, menos mal que contamos con 3 personas que yo rápidamente, yo no les voy a presentar, cada uno de ellos se van a presentar y en este turno, Antonio Artés es ingeniero, universidad. Soy teleco, catedrático en la Universidad Carlos III. Siento. Es mi 4ª universidad y básicamente lo que llevo es 30 años diseñando algoritmos de los que ahora se conoce como inteligencia artificial. Antes eran redes neuronales, aprendizaje automático, etcétera, etcétera. Y desde siempre pues me ha gustado el salir a otros campos que no es el algoritmo por el algoritmo. Y uno de los campos que más me ha atraído ha sido el de la salud.
Entonces, desde hace, yo que sé, 25 años, he colaborado en investigación con médicos en el campo de la cardiología, neurología, salud mental, oncología. Y bueno, me lo pasa bien. Bueno, desde luego, Antonio sí que nos cubre, yo creo, la parte de investigación, pero investigación aplicada. Es decir, tú estás desarrollando también tecnología y proyectos para ser implantados en el sector sanitario. Es decir, que es una investigación muy operativa en ese sentido también, ¿no? No solo. O sea, yo no creo que haya una investigación aplicada. Creo que no hay una investigación buena o una investigación mala. Bien, Entonces, empezamos bien. desde ese sentido, yo creo que cualquier investigación, por muy aplicada que sea, o basa las bases, o las resuelve desde las bases, o si no, lo que estás haciendo es un corta y pega que no llega muy lejos. Bien, tenemos con nosotros en esta primera ronda de presentación a Carlos. Carlos Gallego ve la perspectiva como persona que es responsable en el marco de una institución. Y yo creo que esto es importante diferenciarlo. Cuando hablamos de salud, es un término con muchísimas definiciones y totalmente ambiguo, pero cuando hablamos de sistema sanitario, estamos hablando de otra dimensión. Estamos hablando de una institución. Estamos hablando de un presupuesto concreto, en un marco concreto, con una tecnología ya existente y con una necesidad de adaptación e incorporación de esa tecnología en unas limitaciones que son objetivas a la propia institución. Carlos, preséntate, por favor. Hola, muchas gracias. Hola a todas y a todos. Yo tengo unos sesgos, hablando de IA. La IA se basa en los sesgos, en su comportamiento en base a los datos, y los sesgos que tengo los datos reflejan después cómo la solución de inteligencia artificial se va a comportar. Yo tengo unos sesgos que llevo 30 años también, con mi colega aproximadamente, trabajando para intentar transformar algo que no se transforma. ¿Vale? O sea, intentamos transformar la transformación digital en un sector en el que no se transforma el sistema. La salud es muy difícil transformar y no se ha transformado. Sí que utilizamos herramientas, sí que tenemos muchas herramientas, y vosotros ahora, cuando vais y tenéis relación como pacientes con el sistema de salud es digital, pero utiliza la digitalización como herramienta y no como sistema. Y con la inteligencia artificial nos llevará al gran cambio de que sea como sistema. El ejemplo que se me pongo es el del martillo. El martillo es una herramienta. Nuestros médicos siguen utilizando la herramienta del martillo para clavar el cuadro, Ahora tenemos una herramienta que es el martillo que se comportará de una manera diferente en base a unos datos. Por lo tanto, cómo se va a comportar el martillo puede cambiar. Y poder hacer cosas diferentes que pueden servir para cambiar nuestro sistema de salud. Y ese es el gran reto que tenemos ahora en sanidad. Cómo la inteligencia artificial puede servir realmente una transformación del sistema de salud. Y es en el que estamos ahora trabajando, con todo lo que quiere decir. Sí, y sobre todo, y para dar paso también a Jesús, un tema que es nuestra obsesión, Carlos, en el último año, ¿no? Que es esa campaña, esa cruzada que tenemos en entender que la inteligencia artificial mueve datos, mueve información. Si los datos son malos, lo que mueve es un alto riesgo. Es decir, si el sistema sanitario no tiene nos reímos porque hemos luchado mucho con esto en las historias clínicas electrónicas, pero para que tengamos todos una idea de lo que estamos hablando. Si el registro de los datos clínicos de nuestras historias, en la herramienta principal que es nuestra historia clínica electrónica, no son datos de calidad, eso no lo arregla, al contrario, es un peligro, y el valor de esos datos es mínimo en cualquier contexto de creación de un espacio, sea europeo de datos o sea el espacio nacional de datos. Y aquí nos enfrentamos a un desafío de primera magnitud. Posiblemente nos podemos preguntar todos cómo es posible que el registro de datos no sea correcto, pero esto es un dato en sí mismo, es una evidencia, y lo sabemos. Y muchos de vosotros habréis tenido la experiencia de tener un informe de alta de un hospital y ver que o a lo mejor el nombre o la dirección o el último diagnóstico está confundido.
Y esto es un problema social y es un problema al que hay que hacer frente. Por tanto, a eso sí que se tiene que enfrentar indudablemente el propio sistema sanitario y, por supuesto, la responsabilidad de la Agencia de Protección de Datos. Jesús. Bueno, buenas tardes. No sé si está esto. No, bien. Buenas tardes, yo soy Jesús Rubí, llevo 24 años largos, 25 casi, en la Agencia Española de Protección de Datos y he tenido el capricho particular de analizar en detalle el tratamiento de datos de salud y en particular el tratamiento de datos en la investigación sanitaria. En este momento, después de la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, LOPDGDD, se incluyó una disposición adicional 17ª que ha sido muy innovadora y complementaria del Reglamento Europeo de Protección de Datos en el sentido de estimular la reutilización de datos sanitarios con fines de investigación con bases jurídicas distintas al tradicional consentimiento permanente de los interesados. Y esto puede permitir una reutilización y un tratamiento de datos con fines de investigación mucho más amplia. No voy a detallar los criterios que están recogidos en esa disposición, pero en todo caso el tratamiento de datos en investigación sanitaria, como cualquier otro, tiene que realizarse aplicando la metodología del Reglamento General de Protección de Datos, que es una metodología de análisis de riesgos, de elaboración de evaluaciones de impacto en la protección de datos, de búsqueda de garantías que equilibren los riesgos con los tratamientos que se van a realizar, y siempre en este ámbito con un condicionamiento muy fuerte, que es que hay una importantísima regulación sanitaria en todos los Estados miembros de la Unión Europea, en unos más flexible y en otros menos flexible. Pero tenemos ese modelo de gobernanza. En particular, en el caso de la utilización de la inteligencia artificial, la agencia ha elaborado un documento práctico de orientaciones sobre las implicaciones o las peculiaridades que tiene la inteligencia artificial, el tratamiento con la tecnología de inteligencia artificial en el tratamiento de datos en general y, por tanto, también en el tratamiento de datos en la investigación sanitaria. Es un documento muy sencillo, muy flexible, que adapta todo el modelo de cumplimiento, la garantía de los derechos, la transparencia, etcétera, a las peculiaridades de la investigación sanitaria, que recomiendo que quien tenga interés pues lo pueda abordar. Y bueno, y en esa medida pues he tenido mucho interés y agradezco la invitación para participar aquí, para las cuestiones que se vayan suscitando con más detalle en esta materia, pues poder comentarlas entre todos nosotros. Muchísimas gracias a los tres. Y ahora, si os parece, Antonio, a mí me gustaría, y creo que puede ser de interés también de las personas que estáis aquí, el que nos hicieses una visión general de cómo está el mercado a nivel mundial, a nivel de lo que es el desarrollo de inteligencia artificial, cómo se están posicionando las 6 grandes empresas que están constituyendo lo que hoy ya se llama una tecnoestructura. Cómo está el mercado, qué tipo de líneas de investigación se están abriendo y cuál es un poco la situación a nivel global, si no te importa. Vale. Y la deontología, que tenemos por ahí un pendiente. Bueno, hay que empezar diciendo que no hay una única inteligencia artificial. Hay un montón de técnicas distintas, es un campo muy heterogéneo, ¿vale? Pero que, o sea, y ninguna de ellas, pues yo creo que va a alcanzar, como se ha comentado antes, o va a convertirse en el homo cognoscente. O sea, porque son, básicamente la inteligencia artificial es un conjunto de técnicas matemáticas, algorítmicas, para transformar datos en información que se plasma en modelos que se ejecutan, que hacen cosas, ¿vale? Entonces, dentro de esto, bueno, pues lo que hay es que casi todos los grandes actores, o sea, los grandes actores ahora en inteligencia artificial, ¿quiénes son?
las grandes compañías, pues está Google, está Microsoft, está Amazon, está, o sea, si podemos decirlo ahí, Apple, Nvidia quizás un pelín menos en cuanto a desarrollo. Y luego estuvo IBM, yo no sé si sigue estando o no, hace falta hacer un toc, ¿vale? Y vamos, todas ellas se basan en inteligencia artificial, ¿vale? Pero eso no quita que lo que están haciendo, o sea, pues cada una de ellas tiene su ADN y tiene su modelo de negocio y no se aparta ni un milímetro de ese modelo de negocio, ¿vale? Entonces Google, por ejemplo, lo que está haciendo es desarrollar algoritmos para conocernos. Está recopilando datos. ¿Por qué? Porque su modelo de negocio es muy claro, o sea, es ponernos precio ante un anunciante. Entonces, y todo está dirigido a eso. Todo eso es lo que hace que ponga, bueno, pues un conjunto de herramientas a disposición de todos y de manera gratuita. El correo electrónico, el Google Maps, el sistema operativo de los móviles, el Android, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace con todo eso es simplemente recopilar datos y utiliza la inteligencia artificial para, digamos, ponerte precio y dirigir el anunciante hacia ti, ¿vale? Desde ese punto de vista, digamos, ese mismo conjunto de datos se puede utilizar para salud. De hecho, sería desastroso que a Google le permitiesen jugar en el campo de la salud, porque es que nos conoce, ¿vale? Entonces ahí sí hay que introducir regulación, y en parte ya está. Entonces, la aproximación de Google, por ejemplo, al ámbito de la salud, lo único que quiere es que utilice sus herramientas y no va más allá, ¿vale? Luego otro de los actores es Amazon, uno de los grandes. Amazon sabe hacer una cosa y es cadena de suministro, es logística, pero lo hace muy bien. Lo hace muy bien utilizando inteligencia artificial. Entonces, Amazon lo que sabe es cadena de suministro, ¿vale? Y eso mismo es lo que está aplicando en el sector sanitario. O sea, y está desarrollando un montón de algoritmos ahí. En Estados Unidos ya está llevando los fármacos que los puedes comprar desde Amazon. Y ya no hace falta, o sea, porque, digamos, ellos ya gestionan el reembolso con las compañías de seguros, ¿vale? En el sector sanitario, o sea, es Amazon acaba de sacar Amazon Care, ¿vale? Entonces ahora ya, o sea, es, con perdón, que tiemblen las compañías de seguros. O sea, porque lo que está haciendo es, es acercar, o sea, es cadena de suministro, pero de servicios sanitarios hacia el usuario. Y la tecnología que está desarrollando, los métodos que están desarrollando, lo único que hacen es todo eso más eficiente, ¿vale? Luego, Apple está intentando entrar, pero lo que pasa es que su modelo de negocio, o sea, ellos venden cosas y te venden privacidad, ¿vale? Te venden imagen también, pero está intentando entrar en el sector sanitario. De hecho, está consiguiendo que sus dispositivos, estos gadgets, sean dispositivos sanitarios, o sea, aprobados por la FDA, ¿vale? Y entonces, digamos, se está desarrollando también un montón de tecnologías. O sea, si ahora cogéis un iPhone o un Apple Watch y dices, vale, ¿qué datos tiene o qué datos puede recopilar este bicho sobre salud? Un montón, ¿vale? Te lo vende como privacidad, pero en realidad, digamos, lo que está haciendo es de gran hermano. O sea, igual que es el mismo tipo de hipocresía que utiliza Google. O sea, vale, te doy las herramientas, etcétera, etcétera, pero lo que me estás proporcionando es tus datos y yo velo por tu privacidad, por favor, hasta ahí podemos llegar, ¿vale? Pero lo que están haciendo es desarrollar digamos, esa inteligencia artificial, ¿vale? Que la están transformando en, digamos, en sistemas, en
en herramientas para el sector sanitario, ¿vale? Microsoft, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que vende Microsoft? O sea, es, bueno, pues el Office, las soluciones empresariales, ¿vale? Pues eso mismo, digamos que lo está aplicando, digamos, con su Azure, toda la parte de tecnología en la nube, digamos, o sea, para ponerte en contacto, o sea, herramientas para procesar datos, etcétera, etcétera, igual que lo ha hecho con el resto de las empresas, digamos, en otros sectores. Y además de eso, pues ha pegado un pelotazo, digamos, con el ChatGPT. Digamos, o sea, porque ahí ha sido el primer instante en estos últimos 20 años en el que le ha ganado la carrera a Google. ¿Y qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es herramientas para gestión sanitaria y para investigación sanitaria, ¿vale? NVIDIA, bueno, pues es el gran fabricante de los dispositivos que hacen que todo esto funcione, que se puedan transformar, digamos, datos o gran cantidad de datos en información. Y más que desarrollar, lo que está haciendo es apoyar, y con mucha tecnología, pero más hardware que software, más hardware que de métodos, ¿vale? Y de infraestructura. Y luego, pues, está IBM, que fue uno de los que empezó, o sea, hace más de 10 años lanzó su Watson, que ha sido un gran fracaso, ¿vale? Y quizás precisamente, y era otra de las preguntas que se estaba planteando aquí, porque lo enfocó mucho al diagnóstico, es decir, casi a reemplazar al médico, y le va a regular. Entonces, bueno, y todas esas industrias o todo eso, cada uno va con su modelo de negocio, cada uno tiene un papel relevante en salud, cada uno está desarrollando su propia hoja de ruta en inteligencia artificial y cada uno tiene su propia estrategia para coger datos, que es lo que le interesa. Queríais decir algo vosotros, Bueno, ¿verdad, Carlos? para complementar al compañero. A la primera pregunta, no tengo ni idea. No tengo ni idea porque si hace un año hubiésemos hecho esta sesión, el ecosistema de inteligencia artificial era totalmente diferente. O sea, lo que hoy sabemos y lo que hoy puede hacer la inteligencia artificial hace un año que no lo sabíamos. Y el alcance de la inteligencia artificial ahora no es el mismo que hace un año. Hemos dado un salto impresionante. Hemos dado un salto impresionante, ¿por qué? Porque hasta ahora la inteligencia artificial se basaba en entender patrones utilizando unos datos y ahora la inteligencia artificial lo que hace es generar patrones que nosotros podemos entender. Por lo tanto, se está generando inteligencia, está generando información la inteligencia artificial, e información que podemos entender. Y eso hace que la inteligencia artificial, hasta hace unos años, pensamos que no nos entendía, ahora nos entienden. Ahora las máquinas nos entienden. Yo le puedo hablar a una máquina y me entiende. Y este gran salto está en manos de muy pocos, como ha dicho mi compañero. Y os voy a poner un par de ejemplos. Cuando Microsoft compra OpenAI, lo compra, los volúmenes de millones de dólares que habéis visto, el 75% no es en dólares, es en cupones de uso de su cloud, de su CPD. ¿Por qué? Porque para que funcione eso necesitas unas máquinas que solo los grandes tienen. Solo Google, solo Alibaba los chinos, solo Amazon, la compra hace unas semanas de Archetype viene en esa línea también. O sea, solo Amazon, solo Google, solo Microsoft, solo Alibaba tienen la capacidad esa. Entonces, tenemos una tecnología que está al alcance de muy pocos. Y ese es el gran reto en la línea de cómo regulamos. ¿Cómo regulamos? Una pregunta que había. ¿Cómo regulamos? Es muy difícil ahora regular. ¿Por qué? Porque tenemos una tecnología, un potencial en el cual no sabemos cómo lo vamos a utilizar ni qué impacto va a tener. Por lo tanto, y además, en Europa estamos en medio de dos. ¿Vale?
de un ámbito americano, estadounidenses con un proceso de innovación y hoy los asiáticos con otro modelo. Y yo soy de la opinión que no nos queda otra que regular la innovación. Seguiremos adelante y seremos capaces de desplegar la inteligencia artificial si somos capaces en Europa de, con nuestra información, normalizando, formalizando y poniendo de calidad, porque esto es otro de los ámbitos importantes de la inteligencia artificial, la calidad de los datos, después hago una puntualización. Si somos capaces de innovar con nuestros datos y ponernos al mismo nivel y con unos principios éticos de Europa, sí que podremos regular, si no estamos perdidos. ¿Vale? Y ahora las reflexiones, después hablamos de recursos humanos, la última que había por ahí. Bueno, yo a la vista de estas intervenciones creo que hay que distinguir dos bloques de tratamientos de investigación sanitaria e inteligencia artificial. Un bloque que sería el que está directamente vinculado a la investigación sanitaria, no a la prestación de servicios de Internet como son los que se han comentado, y donde es posible utilizar inteligencia artificial para mejorar y para progresar en esa investigación sanitaria. Esa es una investigación que parte de datos clínicos, de datos que están en el entorno sanitario y que no tienen necesariamente que ver, o tienen poco que ver, o indirectamente solo tienen que ver con las informaciones que se pueden obtener en todo tipo de servicios de Internet. En ese ámbito, que es al que yo me refería fundamentalmente, pues tenemos una normativa que es más flexible que la tradicional de utilizar los datos solo sobre la base de los consentimientos, y tenemos también digamos, unas orientaciones que hemos elaborado sobre las implicaciones que tiene la inteligencia artificial en esos tratamientos. Y en estos momentos, en ese ámbito, hay dos grandes iniciativas, que son el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que tiene una primera finalidad de asistencia sanitaria en situaciones de desplazamiento y otra de investigación sanitaria. Y el espacio de datos en el ámbito nacional, que está no en una norma que se está tramitando, como es el Reglamento Europeo del Espacio de Datos Sanitarios, sino directamente en una iniciativa de la Comisión de Salud Digital, que está articulando verdaderamente un espacio de datos sanitarios que incluye esos fines de investigación con el Ministerio de Sanidad, las administraciones sanitarias autonómicas y la articulación de una plataforma de acceso a la información que desarrollará la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Creo que ese es el bloque más importante al que hay que referirse cuando se habla de investigación sanitaria con inteligencia artificial. Creo que es ese el bloque porque es el que está directamente en el entorno sanitario. Eso no implica que haya que desconocer que en el entorno de todos los servicios de Internet, que son servicios que tienen múltiples finalidades y no exclusivamente el tratamiento de datos de salud, pero es cierto que las personas facilitan información sanitaria, comparten información sanitaria y que estas grandes corporaciones pueden procesar toda esa información sanitaria y elaborar o obtener conclusiones que probablemente son mucho menos rigurosas que las conclusiones que se obtendrían partiendo de la información clínica, pero conclusiones basadas en esos comentarios, opiniones, intercambio de ideas, inclusive de datos sanitarios entre los usuarios de esas redes. Todas estas plataformas fundamentalmente norteamericanas, ¿no?, están sujetas a la normativa europea de protección de datos. Están sujetas porque es una normativa que se aplica extraterritorialmente. Entonces, cuando los servicios se ofrecen desde fuera de la Unión Europea a usuarios de Internet en la Unión Europea y o se tratan sus datos o se monitoriza su comportamiento, que es el modelo de negocio que se ha explicado, analizar el comportamiento de los usuarios, utilizar tratamientos de decisiones automatizadas para perfilar a esos usuarios y a partir de eso pues ir ofreciendo o ir reutilizando esa información e ir ofreciendo productos, servicios adicionales vinculados con los hábitos de navegación de esos usuarios, que es en lo que consiste esta otra modalidad de tratamiento. Pero
pero se aplica la normativa europea de protección de datos y, por tanto, en todos estos tratamientos, todo el sistema que se llama en el Reglamento Europeo de responsabilidad proactiva, que significa que antes de iniciar un tratamiento de datos hay que analizar los riesgos que pueden generar, que hay que buscar las medidas compensatorias de esos riesgos, que hay que documentarlas, que hay que garantizar el ejercicio de los derechos de todos los usuarios de Internet, que pueden decir que se elimine esa información, cosa que en el otro ámbito al que me refería, en el ámbito sanitario, uno no puede decir, quiero que me eliminen esta información de la historia clínica. No. Eso, la normativa sanitaria, si desde el punto de vista sanitario exige que se mantenga esa información, no se puede eliminar. En cambio, en todos estos otros procesos, uno puede decir, quiero que suprima toda mi información relacionada con tratamientos de datos de salud o con los tratamientos que han hecho en relación con la investigación. Ahí hay otro abanico de garantías relevante que se aplica a estas compañías y que en ocasiones, con el modelo de supervisión que tiene el actual Reglamento Europeo de Protección de Datos, pues ha permitido, por ejemplo, que a Meta se le haya puesto una sanción de más de 500 millones de euros, no digo específicamente en el tratamiento de estos tipos de datos, pero sí por incumplimiento de la normativa europea de protección de datos. Esto que acabáis de estar comentando, me viene a la cabeza la noticia que acaba de salir con el propietario de X, ahora ya no WhatsApp, que lo tiene clarísimo. Europa quiere regular y controlar determinada información, me voy de Europa. Punto. Sin más, así lo ha dicho. Y se irá. Cuando estamos hablando en el marco, esto no tenemos ni idea del grupo, pero eso es dato. O sea, a fecha de hoy tenemos una de las grandes compañías que están como player en todo este proceso, que decide que bien, como le ponemos si ponemos vallas al campo, también nos encontramos, que es parte de la dialéctica, ¿no?, que hay que manejar, que hace Europa, que no tiene dentro de su territorio ninguna de estas grandes compañías. Estas grandes compañías no son solamente donde pagan impuestos, etcétera, sino también son la absorción de los recursos humanos de alto conocimiento tecnológico, que son enormemente escasos y que en cualquier momento, ya lo estamos viviendo, dentro del mundo de la tecnología, de las contrataciones que se pueden hacer a nuevos perfiles de profesionales, es dificilísimo encontrar analistas de datos, gente preparada que es absorbida inmediatamente en cuanto tienen valor por una gran compañía. Entonces, Europa yo creo que se enfrenta a un problema de difícil solución. Si tú pones regulación y te pasas un tanto en la regulación, tal y como está Europa en estos momentos, que no está en su mejor momento desde el punto de vista, ahora hablo geopolítico, evidentemente, ¿cómo lo resuelve? Pero, por otro lado, tiene un compromiso de mitigar el riesgo, porque quizás, yo no lo sé cómo lo veis vosotros, pero yo sí que tengo a veces la impresión, y cuanto más te metes en el tema más, de que aquí hay un poco poner vallas al campo. Es decir, es un intento necesario, una pelea, pero que en determinado momento puede tener un impacto económico, y la inteligencia artificial, indudablemente en estos momentos, es un motor de todo el desarrollo industrial, tecnológico. Esto es dato. Entonces, es una dicotomía compleja. Y en el caso de la salud, lo has dicho perfectamente, es decir, nosotros estamos dando lo que se llama el petróleo del siglo XXI. Estamos regalando la materia prima a compañías donde les aportamos una serie de datos que todavía yo creo que a veces no visualizamos. ¿Por qué quieren esos datos? ¿Es algo más allá que el que nos busquemos de repente Roma, me quiero ir un fin de semana e inmediatamente todo lo que me entra en el teléfono son anuncios para que me vaya de viaje a Roma? Pero ¿qué es lo que ocurre cuando esos datos son empaquetados y una compañía aseguradora te quiere cubrir o no cubrir una póliza y tiene una serie de costumbres tuyas de vida que pueden ser o no un factor de riesgo? Esto no es ciencia ficción, esto es un elemento. Ahí está el valor de los datos empaquetados, los datos ofrecidos a otras compañías para su toma de decisiones en su núcleo de negocio. Y esto no es que sea ni bueno ni malo, yo creo que estamos ante esta realidad.
ante estos hechos. El mundo ahora mismo tiene estos componentes y dentro de esos componentes la difícil tarea de ver cómo se hace el mejor equilibrio posible para que no se colapsen las economías, para que se pueda mantener un posicionamiento estratégico y a nivel geopolítico meridianamente de valor y al mismo tiempo para, digamos, proteger, entre comillas, desde las funciones de los Estados, proteger una población que se puede encontrar en situaciones de difícil manejo posteriormente. Y esto nos tocaría un poco uno de los problemas que tú estabas planteando cuando preguntabas sobre el tema de qué va a pasar en el impacto de esta tecnología en el mercado laboral en su conjunto, no ya solo en la captación de nuevos perfiles profesionales que son absorbidos y que no tenemos suficientes perfiles, porque, a ver, Carlos, yo te pregunto ahora mismo, nosotros sabemos en el sistema sanitario, sabemos perfectamente que hay un punto de partida para poder jugar y participar con éxito en el tema del espacio de datos. Tenemos las instituciones sanitarias, el dinero, los recursos y el conocimiento necesario para empezar por el primer paso que empezó la industria bancaria hace ya a lo menos 10 años para garantizar todo lo que es el proceso de control, de gestión y gobierno de los datos y la información? Como paso primero, es decir, como el inicio de lo... Nosotros ahora tenemos, en sanidad tenemos un gran reto, el espacio, la normativa del espacio European Health Data Space, junto con su aterrizaje en España a través del Espacio Nacional de Datos, como bien ha comentado el colega, es uno de los retos. ¿Por qué? Porque incorpora un actor en el sistema de salud que hasta ahora no existía, y un actor que es el gobierno del dato. Ostras, nos están obligando a algo que hasta ahora no teníamos, que es gobernar el dato. Y entonces, venga, ahora, vamos a algunos de los profesionales existenciales, y ahora lo que vosotros trabajéis, vosotros trabajéis en base al conocimiento, ese conocimiento es dato y lo tenemos que gobernar. Eso, ve al colegio de médicos y se lo explicas. ¿Vale? Y ese es un gran reto que tenemos ahora, el gobierno del dato, que no es más que el gobierno del conocimiento, que es el negocio de salud. Y además, si eso lo vemos en inteligencia artificial, resulta que la inteligencia artificial lo que hace es dar respuesta en base a unos datos. Antes ha puesto un ejemplo muy bien, Lola. Si vosotros muchas veces, algunos de los ciudadanos, cuando va a accede al dato en base a nuestra normativa, podemos leer un informe de alta y nos damos cuenta que lo que nos ha dicho el médico es diferente a lo que ha escrito. Aquí la inteligencia artificial toma decisiones en base a lo que ha escrito, no en base a lo que ha pensado. Cuando aquí tenemos uno de los grandes retos que tenemos en sanidad, es la calidad del dato y, por tanto, el modelo y el gobierno del dato. Y eso ha de suponer un cambio en los modelos en la gestión sanitaria. Con lo que tú preguntabas, ¿estamos preparados? No, ni estamos preparados en el sistema de salud, como he explicado, ni la industria tecnológica está preparada, y muchísimo menos la industria tecnológica en el ámbito de salud, que es mucho más pequeño, que venimos de una inversión que no llega al 1% del sistema de salud. Cuando llegamos las TIC en sanidad no llegamos al 1%. Ahora sí, con los fondos de inversión europeos pasaremos del 1%. Y pasaremos del 1% con una capacidad de la cual ya no podemos crecer más, porque no somos la industria farmacéutica, ni somos la industria de equipamiento médico. Somos los TIC, somos los más pobres. Entonces, permíteme una última respuesta a una pregunta de recursos humanos, ¿vale? Yo siempre pongo un ejemplo. Yo llevo 30 años en las TIC, y entonces viví, algunos de los que estáis aquí también he vivido, el mundo del email. O sea, antes hacías una carta y yo la enviaba a Lola, y Lola tardaría unos 3 o 4 días en contestarme, y llegaría su respuesta a mí 3 o 4 días. Con la tecnología de información, el email quitará puestos de trabajo. No. O sea, en las 3 horas que he pasado en el AVE, he contestado infinidad de mails y he recibido infinidad de respuestas. Pasamos a ser muchísimo más productivos, hacemos mucha más actividad. Lo que la tecnología nos está permitiendo hacer mucho más actividad con lo menos recursos.
Y aquí es, yo creo que en el ámbito de salud lo que nos tocará. Tenemos una mayor presión, una mayor actividad, una mayor tecnología que nos ha de permitir hacer más con lo mismo que tenemos. Y es el gran salto. Yo creo que en el ámbito de salud no va a haber una disminución de los recursos humanos. En otros ámbitos, no sé, en el ámbito de salud no va a haber una disminución de recursos humanos, pero sí poder ser capaz de ir asumiendo la demanda de actividad que tenemos. Eso sí. O sea, la inteligencia artificial permitirá ir y hacer acciones mucho más rápidas. Sí, solo una pregunta, pero llevamos ya muchos años sabiendo que con todo el proceso de digitalización, incluso previo a la introducción masiva ya de la inteligencia artificial en el sistema, la digitalización nos produce valor si los procesos organizativos están resueltos, están optimizados. O sea, la tecnología no resuelve las incongruencias organizativas. Acordaros que en los años 80, y personas que estáis aquí de empresas y demás, sabéis que el tema era pues, la reingeniería de procesos. ¿De acuerdo? Eso en los años 70, principios de los 80, el discurso era la reingeniería de procesos, la optimización de los procesos, como un paso previo en el que luego la digitalización y los procesos de automatización permitían optimizar los procesos. ¿Qué ocurre en un sistema que no ha hecho como sistema los procesos de reorganización de sus procesos, optimizando la utilización de tecnología para conseguirlo? Lo dejo ahí, tú querías. Sí. Bueno, yo quería tocar un par de cosas o complementar algo de los que han dicho mis compañeros aquí. Uno de ellos es, bueno, empezando por lo último, por la parte de recursos humanos, es la llegada de la inteligencia artificial al sector sanitario no hace que disminuyan puestos, ahora sí cambia el panorama. O sea, claro, antes o hace 30 años, y si uno iba al hospital, es cuántas camas tienes, qué poder tienes. Ya la cosa no va siendo así, ¿vale? Entonces, pero claro, ahora hacen falta perfiles nuevos, perfiles, digamos, para gestionar toda esta tecnología. Y esos, digamos, están por llegar en algunos de los casos. Entonces, la inteligencia artificial, más que suprimir, lo que va a hacer es modificar. Pero bueno, eso no es nuevo. O sea, vale, la última revolución ha sido durante el último año, pero yo os recomiendo que os vayáis a un par de informes de la Casa Blanca, de cuando estaba Obama todavía, digamos que analizaban el impacto de la inteligencia artificial en todo el sector económico, o sea, en la economía. Estaba ahí, ¿vale? Eso por una parte. Luego, por otra, dice, vale, datos, cosas imprescindibles, o sea, con las que estoy totalmente de acuerdo. Una gobernanza de los datos, fundamental, ¿vale? Unas reglas, digamos, como el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, a mí me parece fantástico. O sea, es muy bueno, o sea, en el enfoque que plantea. Pero, dentro de esto, un par de cosas. La diferencia entre dato sanitario y dato no sanitario es cada vez más difusa. Es decir, y más, o sea, si pensamos en una corriente como la de la medicina centrada en el paciente, ¿vale? Nos vamos a ver las medidas de los resultados de los tratamientos, los PROMs, ¿vale? Entonces se empiezan a medir cosas tales como el symptoms burden, eso como es, la carga de la enfermedad, ¿vale? Funcionalidad, calidad de vida, etcétera. Es que creemos que si la salud de una persona empeora, eso no se va a reflejar en el número de mail que envía, en el uso que hace del teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es que tiene capacidad para transformar datos que no son sanitarios en datos que tienen información sobre el estado de salud de las personas. Es cierto, o sea, que no es un análisis clínico, digamos, que va a una medida directa. Muchas veces es una medida mucho más indirecta, pero desde luego la frontera entre los datos clínicos y los datos generales de uso
cada vez está más difuso. Y luego otra cosa más, otra reflexión más, la calidad de los datos, ¿vale? No hay que confundir calidad de los datos, digamos, con, si queremos, potencia predictiva de los datos. Hay algunos en los que dicen, bueno, tiene poca potencia predictiva, es un predictor débil, es de mala calidad. No. De mala calidad es cuando tiene errores que no son compensables, cuando tiene sesgos, digamos, cuando hay parte de la información que está oculta, etcétera. El resto, digamos, es incluso la inteligencia artificial puede ayudar a, digamos, mejorar la calidad de esos datos. No con lo que no es mejorable, no con lo que está sesgado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, ¿cuánto valen los datos? ¿Vale? Entonces, aquí, vamos, el comercio de los datos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya están empezando a aplicar, digamos, fórmulas económicas para determinar cuánto vale un dato. ¿Y sabéis de dónde están cogiendo los modelos? De la política y de la econometría. ¿Vale? Es decir, es en el actual Parlamento español, ese que está ahí al lado, ¿vale igual el voto en estos momentos de un diputado de Junts que de uno del PP por Soria? No. Si trasladamos eso a... No tienen la misma información, no tienen la misma capacidad de decisión. Entonces, por lo tanto, van a valer distinto. No van a pagar lo mismo por uno que por otro. ¿Vale? Vale. Pero, entonces, si trasladamos esto a la inteligencia artificial, yo puedo decir, vale, yo tengo teras y teras de datos que están súper bien etiquetados, que tienen una altísima calidad, pero resulta que digamos que, yo qué sé, que son mamografías, ¿vale? Pero resulta que el problema de detección de carcinomas en mamografías está resuelto, o ya no, o está muy cerca de estar resuelto. Entonces dice, vale, esos datos, la información que yo puedo extraer de esos datos ya la conozco. Entonces, ese es el diputado del PP por Soria, ¿vale? Pero en cambio, digamos, tengo unos datos de una enfermedad rara, datos de... O sea, que de los que se puede extraer más conocimiento. Ese es el precio de del diputado de Junts, ¿vale? Entonces, no todos los datos valen igual y los grandes actores, por cierto, me olvidé de Meta, lo siento, nunca me cayó bien Meta, pero bueno, está ahí. Pero es la política y es la estrategia que están aplicando. Entonces, de eso no podemos salirnos. Eso es lo que hay. Yo creo que ya aprovechando que estabas hablando, querías decir algo con respecto al código deontológico que te habían planteado de los... Sí, vamos a ver, en ingeniería, o sea, yo cuando estudié ingeniería, a mí me enseñaron un código deontológico. Entonces, ese es el que vas aplicando, ¿vale? Pero luego también, o sea, yo aquí, digamos, yo soy más partidario, o sea, más del estilo anglosajón, o sea, del decir, ¿qué situación tienes? O sea, no lo vas a prever todo, etcétera, etcétera, sino vamos a ir andando. O sea, vamos a ver qué es lo que se hace, vamos a ser flexibles en el tratamiento y vamos a ver, ante cada situación de estas, vamos a analizar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se debe hacer, ¿vale? Por eso es por lo que he dicho antes que, desde el punto de vista de filosofía, el Reglamento General de Protección de Datos Europeo me parece que es una buena idea. O sea, porque ya no se trata de el fichero de registro que tiene que estar en la Agencia Española de Protección de Datos. No. Está el que digas, vale, yo quiero este dato, lo quiero hacer para esto, tiene una sensibilidad en función de, digamos, el efecto que pueda causar si ese dato llega a las manos equivocadas, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues se analiza caso por caso,
se hace un plan de mitigación de riesgos, o sea, de bajar la sensibilidad de los datos, etcétera, etcétera. Esa aproximación, digamos que es más pragmática, menos española, diría yo. O sea, yo creo que va en la dirección correcta. Yo quería... perdona. Vamos a ver, de todas estas intervenciones así brevemente. Primero, Elon Musk puede estar en Estados Unidos. Si sus productos y sus servicios se dirigen a ciudadanos europeos, tiene que cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. Y si no cumple, se puede impedir el acceso a esa información. Es decir, que no hay una barra libre porque esté uno en un sitio, en otro o en el de más allá. Precisamente una de las innovaciones del reglamento ha sido esta aplicación extraterritorial que es esencial en el entorno de Internet. Segundo, en lo que se refiere a la calidad de la información, estas iniciativas del espacio de datos europeo y del espacio de datos sanitarios exigen que haya una revisión de toda la información sanitaria para poder garantizar la interoperabilidad. Porque si la información no es homogénea en cuanto a la codificación de las enfermedades, de los tratamientos, etcétera, etcétera, solo con ese problema, además de otros problemas tecnológicos y de articulación de una plataforma que permita el acceso a la información, etcétera, pero todo eso tiene que estar armonizado y va a suponer un incremento de la calidad de la información sanitaria, porque si no, esos proyectos en los que se ha embarcado la Unión Europea de una manera muy intensa son impracticables en la práctica porque no permitirían la interoperabilidad de la información sanitaria y no permitirían garantizar la asistencia sanitaria en una situación de desplazamiento de un ciudadano español en Alemania o a la inversa o con los fines de investigación. O sea que es verdad que no toda la información tiene ahora la misma calidad. Yo de lo que voy viendo en la Comisión de Salud Digital con el Espacio de Datos Nacional hay un nivel de calidad tecnológico bastante, no digamos absolutamente armonizado, pero bastante desarrollado. Y en tercer lugar, hay a nivel europeo, en estos momentos está en tramitación un reglamento regulador de la inteligencia artificial, que está en estos momentos siendo objeto de negociación entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, que es un reglamento que, digamos, promueve el desarrollo de la inteligencia artificial, pero incorporando otro tipo de desarrollos, desde luego garantizando lo que es su utilización en materia de protección de datos, pero que promueve otra serie de diagnósticos de las distintas tipologías de inteligencia artificial y que exige para su puesta en marcha unos análisis de riesgos y unas medidas compensatorias mayores o menores según la tipología de esos reglamentos. Ahora está en el debate en el Parlamento Europeo, está siendo un debate bastante intenso y desde luego que se van a plantear problemas de gobernanza. Se van a plantear problemas de gobernanza, entre otras cosas, porque si se crean autoridades de gobernanza para la aplicación del Reglamento de Inteligencia Artificial y otras autoridades distintas de gobernanza para la aplicación de la normativa de protección de datos y no se establecen unos sistemas de cooperación y de coordinación adecuados, pues puede pasar que donde uno dice blanco, el otro dice negro, o gris perla o gris marengo. Y eso dificultará la eficacia de todos esos reglamentos. Y finalmente, hay que tener en cuenta, en lo que se refiere a la información que se ha comentado, hay datos que son datos de salud per se, pero hay datos que no son datos de salud per se. Pero el Reglamento Europeo de Protección de Datos lo que hace es analizar no las categorías de datos en sí mismas, que sí lo hace, sino sobre todo analizar los tratamientos que se hacen con esa información.
Y si esa información es una información que no es una información estrictamente sanitaria de la historia clínica, pero que está asociada a una información sanitaria y que la finalidad de esos tratamientos es de investigación sanitaria o de asistencia sanitaria o de cualquier otro aspecto relacionado con la sanidad, esos datos pasan a englobar o a tener, o el tratamiento de esos datos pasa a tener esa consideración de categorías especiales de datos que exige garantías adicionales. La primera, el análisis de cómo se levanta la prohibición general que hay en el Reglamento Europeo de Protección de Datos de tratar esos datos. A ver con qué bases jurídicas se levanta esa prohibición, que básicamente son el consentimiento, el interés público, el cumplimiento de obligaciones legales y alguna más complicada como es el interés legítimo, que en fin, no voy a dar yo aquí ahora una clase de esto, ¿no? Pero quiero decir que son bases de datos muy vinculadas a intereses públicos, que no solo legitiman el tratamiento por parte de las administraciones públicas, sino también por el sector privado cuando son fines de interés público, como puede ser los ensayos clínicos con medicamentos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que no hay esa dicotomía de que hay unos datos que son sanitarios y están más protegidos y otros que no son sanitarios y están menos protegidos. No, esos menos protegidos y están vinculados a tratamientos con fines sanitarios tienen el mismo nivel de protección que los datos sanitarios puros y duros. Bueno, yo acabo de darme cuenta de la hora que es y estaba pensando, Carlos, que tú tienes un AVE que vas a tener que salir rápidamente, pero por supuesto tú cuando lo consideres sales, pero sí quería terminar por daros de nuevo la palabra y que tengáis opción de hacer alguna pregunta. Sí. Perdón, no quisiera salirme mucho en lo que ha tenido lugar esta reunión y la conferencia, pero aparte de la inteligencia artificial, desde el punto de vista europeo, en la Comisión o en otras entidades, ¿qué sectores están avanzando a un paso mayor, a un paso agigantado incluso en esta competencia a nivel global? Contesto y marcho rápido. Yo conozco muy bien el ámbito de salud y en Europa y en la Comisión también, y en los foros, como ha comentado el compañero, a veces coincidimos en la Comisión de Salud Digital. Europa tiene un gran reto y hay unos niveles de debate muy altos. Yo voy a poner un ejemplo. Todos vosotros y todas vosotras, durante los últimos 7 días habéis accedido a una página web, estoy convencido. Y habéis dado a aceptar a las cookies. ¿Cuántos lo habéis leído? Eso es dos. Pues se ha hecho una normativa para 2 personas. Tenemos un reglamento hecho para 2 personas. Ese es el ejemplo de un reglamento cuya aplicación es nula, ¿vale? Y que lleva al uso de los datos, como ha explicado nuestro compañero. Y ese es el gran debate que hay ahora en Europa. Ese es el gran debate que hay en Europa. ¿Seguimos por esa misma línea o somos capaces de desarrollar y fomentar una innovación que permita desarrollar la industria de los datos en salud para poder competir principalmente con Estados Unidos? Ese es el reto. Y ser capaces de desarrollar una economía con unos datos que, aun mejorando la calidad, es mucho más rica que la que tiene Estados Unidos en sanidad. Y ese es el gran debate que tenemos ahora en Europa. ¿Cómo poder, y el gran debate con todas las presiones de los lobbies que evidentemente hacen su trabajo, cómo poder llegar a hacer ese reglamento? Y ahora estamos discutiendo, y nos está discutiendo. Y eso que nos permitirá cambiar y crear estos espacios de datos de una manera ágil, ¿vale? Y no llegar a tener el aceptar de las cookies. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por abrir el debate. Para el año 2025 decía la Comisión Europea que iba a meter la identidad en el teléfono móvil y los datos sanitarios serían lo siguiente. Entonces, quería saber si esto es creíble realmente desde el punto de vista técnico y de privacidad y desde el punto de vista de cómo se hace esto accesible a los ciudadanos y cómo
se pueden evitar el caos que sufrió el Clínic de Barcelona y que parece que no ha pasado nada y todos nuestros datos están rulando por ahí, que parece que no hay un castigo realmente a las técnicas de usurpación de nuestra identidad y los datos clínicos. Muchas gracias. Que aunque la tecnología se vaya desarrollando y, como dices tú, antes en un teléfono móvil cabía un poquitín de información de nada y ahora en un teléfono móvil es como si llevas en realidad un ordenador que tiene toda la información, pero el sistema de garantías se aplica a cualquier tecnología que trate datos personales. Por tanto, lo mismo que se puede decir para unos grandes procesos de desarrollo innovadores de inteligencia artificial o tal, vale para el uso de la información del móvil, de la que se puede extraer infinidad de perfiles sobre las personas. O sea que las garantías son absolutamente iguales, homogéneas en unos y otros casos, y hay infinidad de declaraciones de infracción relacionadas con el tratamiento de datos que están en los móviles. Una muy conocida de la Federación Española de Fútbol, que utilizaba los datos de los móviles para ver cuando se encendía el móvil en un bar y estaba viendo un partido de fútbol, conocer que en ese bar, porque se conocía el sonido de que había un partido de fútbol y la identificación física de ese móvil, y entonces aplicaban una sanción a ese bar por el tratamiento de datos y tal. Y se ha llevado una sanción importante la Liga Profesional por haber montado ese sistema. Lo digo como un ejemplo práctico que se vea la igualdad. Entonces, eso es así. La Unión Europea está haciendo un esfuerzo enorme en hacer un marco normativo con garantías que promueva el desarrollo tecnológico por empresas europeas o por empresas de fuera de la Unión Europea que presten servicios en la Unión Europea o que hagan desarrollos en la Unión Europea. Y yo creo que tampoco es verdad que según el tipo de servicios pues se pueden encontrar unas mayores o menores asimetrías entre las empresas norteamericanas y las empresas europeas o las empresas chinas o las empresas indias, que también son muy importantes en esta materia. Pero todo este marco normativo, además de promover servicios novedosos o innovadores a nivel europeo, tiene un trasfondo adicional que es el desarrollo tecnológico y que está no solo en la normativa de protección de datos, esta norma que yo decía, el reglamento de inteligencia artificial, los reglamentos de servicios digitales, en fin, hay un paquete digital de la Unión Europea que tiene un objetivo de ponernos en vanguardia o al mismo nivel en relación con esos desarrollos tecnológicos. Es verdad que las normas no transforman la realidad de un día para otro, pero sí que establecen un marco que puede permitir esos desarrollos de una manera más rápida y más garantista. Entonces, yo, que soy un poco, será por la edad, optimista en esta materia, pues verdaderamente creo que en ese marco va a haber un impulso importante de desarrollos tecnológicos innovadores en Europa. Respecto a la parte de seguridad, o sea, yo no soy experto en ciberseguridad, o sea, pero hay unos cuantos amigos míos que trabajan en ese sector. Entonces ahí el problema que tienes es que generalmente el punto débil siempre es el factor humano. Sí. Son las personas. En el caso del CLIN, sí, por ejemplo. Y en muchos otros. Sí. Y lo que tienes es que ¿cómo persigues a esos ciberdelincuentes? No lo sé. O sea, es muy complicado. El caso, los mayores problemas de seguridad que hay ahora son estos que se llaman de ransomware, que son esta captura de los sistemas de información y te cojo tu sistema de información y o me pagas o no puedes utilizar tu sistema de información, que es lo que le ha pasado al Clinic. ¿Cómo fue la captura esa? Por un error de utilización de un correo electrónico o algo así de un usuario del Clinic. Entonces, esa no fue porque no hubiera un sistema de garantías
que sí lo había muy potente, pero cuando se cometen errores humanos normalmente, pues te capturan ese error y a partir de ahí se organiza un problema de seguridad descomunal, ¿no? Descomunal. Algunos que se conocen y otros que no se conocen, claro. O sea, y ha habido pues compañías de seguros en España que han sufrido ataques y secuestros de datos bastante sonados. Y al hilo de esto último, en cuanto a las compañías de seguros para contratar seguros tienen un régimen jurídico bastante riguroso respecto al tipo de información sanitaria que pueden solicitar y a la que pueden acceder. Es decir, que aunque esa información pueda estar disponible por terceros, las compañías sanitarias tienen que tener mucho cuidado con la información que utilizan para evaluar los riesgos y articular las pólizas. Y en ese entorno, la patronal del seguro, que es UNESPA, es una asociación que es particularmente rigurosa a la hora de facilitar información a las compañías de seguros sobre hasta dónde se puede llegar para hacer análisis de información sanitaria en la parte de seguros que tiene relación con esa información sanitaria, y la Agencia Española de Protección de Datos ha declarado infracciones importantes cuando se ha sobrepasado esa información. Porque además, en el ámbito de la normativa sanitaria hay muchas limitaciones respecto a la información. Hay un abanico muy amplio de información al que pueden acceder los profesionales sanitarios que asisten a los pacientes, pero los servicios administrativos, que son de los que obtienen información las compañías de seguros, tienen un régimen mucho más limitado de acceso a esa información, relacionada exclusivamente con el desarrollo de sus funciones. O sea que, aunque es verdad que puede pasar y que pasa que hay ese tipo de situaciones, pero no son situaciones que estén abiertas y permitidas universalmente, sino que están reguladas y que pueden suponer incumplimientos importantes. Muchas gracias. Yo quería saber qué opináis del tema que se ha introducido del control de grandes empresas, porque a mí me preocupa especialmente el tema del monopolio del control de los sistemas de inteligencia artificial por parte de grandes multinacionales, grandes empresas como las que se han nombrado, IBM, Microsoft, Google, Meta, que digamos que tienen la capacidad de desarrollar sistemas de inteligencia artificial más potentes. Entonces, no sé cómo puede ser posible una universalización o democratización del desarrollo de sistemas de inteligencia artificial para el conjunto de la ciudadanía. Muchas gracias. No es posible. Exacto. Mira, está compitiendo contigo la intervención. No es posible. Es más, cuando estábamos comentando lo del libro, cuando hablamos del tecnofeudalismo, es dato. Es decir, yo creo que esto forma parte, no sé lo que piensas tú, de este proceso histórico que nos toca vivir, donde hay una disrupción absoluta a nivel geopolítico, donde hay unas competencias absolutamente incontrolables que nos trascienden y que ahí cada entorno geopolítico jugará sus cartas como corresponda. Sí. ¿Cuánto tiempo tardó la Comisión Europea, digamos, en separar al Windows del Explorer? O sea, y eso es uno. Dínoslo. No sé, fueron años. O sea, pero y ahora, pues exactamente igual con Google, etcétera. Van caso a caso. Y lo que tiene son compañías, o sea, que tiene un poder financiero brutal. Entonces, te enfrentas con unos verdaderos equipos de abogados que están para proteger los intereses de la compañía y lo hilan muy fino. Entonces, en la práctica, no, siempre vamos a ir por detrás. Y luego no olvidemos las puertas giratorias entre los estados, las propias compañías y los estados. En Estados Unidos tenemos ya referencias absolutamente ilustradas. Quiero decir, estamos en una transformación sociopolítica de primera magnitud que nos toca este momento, es la revolución industrial que nos corresponde a nosotros. Y de alguna manera lo que habrá que hacer es estar operando de una manera articulada e intentar ver cómo se va dirigiendo lo mejor posible las distintas decisiones que haya. Y en esto la Comunidad Europea, como se ha dicho, está haciendo sus intentos y eso tendrá también sus riesgos a nivel de mercado,
Pero bueno, el camino, yo creo que esto es de los movimientos que habrá que ir andando, haciendo, viendo, probando, ensayo-error, pero coincido en que la respuesta a tu pregunta es, pues no sé. Aquí había dos, yo sé que era, una tenías tú y tú habías pedido la palabra, no, pues entonces, y yo creo entonces. Hola, habéis hablado de la comercialización de los datos de salud, pero cuando los que somos clínicos no esperamos de la inteligencia artificial otra cosa. La semana pasada se inauguró el Congreso de Enfermedades Infecciosas americano y la charla inaugural era de inteligencia artificial y no se escuchó nada de lo que se ha escuchado aquí. Entonces, los clínicos, por ejemplo, queremos saber si tenemos 500 pacientes ingresados por sepsis en un hospital, ¿cuál va a desarrollar sepsis? Cuando damos de alta a un paciente con riesgo de suicidio, ¿a quién se le puede dar de alta o a quién no? ¿A quién hay que ver una semana, hay que ver un mes? Y eso es lo que esperábamos de la inteligencia artificial, pero esto es una decepción porque parece que por ahí no va la investigación. Y la poca investigación que haya me parece que debe estar en manos de muy poquito presupuesto y de muy poquita gente. No es lo que interesa en los datos de inteligencia artificial y salud. Es la impresión que tengo y no sé si es así o me equivoco. No, o sea, yo creo que hay mucha investigación en esa parte. Entonces, de los dos casos que has mencionado, hay desarrollos, digamos, o sea, y hace falta, digamos, terminar de aterrizarlos, ¿vale? Pero para detección de sepsis, bien. Y para el otro caso, bueno, pues hace menos de un mes nos han aceptado un artículo en una revista en el que proponemos un predictor de riesgo suicida a corto plazo que permite organizar un servicio en función del riesgo suicida de la población a la que sigue. Sí, pero lo que quiero decir es que esto está en manos de pequeños investigadores. No está, la investigación en IA y salud no va por ahí. No, claro. Sí. O sea, pero es porque vuelvo a lo que he dicho al principio, el modelo de negocio y la hoja de ruta de los grandes es el que es. O sea, es que, Apple quiere venderte bichos, Google quiere venderte como objeto de un anuncio y Microsoft quiere venderte el Office. O sea, que los sistemas sanitarios no están ejerciendo un papel fundamental que tenían que ejercer. Es que es complicado. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de que vayamos cerrando el acto, ¿no? Yo creo que está viendo, por ejemplo, en el campo del radiodiagnóstico, corrígeme si me equivoco, es espectacular los desarrollos que está viendo. Los oncólogos están haciendo ya y utilizando para muchas predicciones la inteligencia artificial y yo creo que esto varía mucho de país a país. Es la impresión que tengo, es decir, yo tengo la impresión de que según el país se va haciendo un proyecto que es de investigación, que empieza y se extiende a una determinada velocidad y en otros con mayor lentitud. Esa es la impresión que yo tengo. Bueno, ahí hay que distinguir entre lo que es investigación, que la investigación es bastante universal, o sea, no hay tantas diferencias, de luego de la puesta en práctica, o sea, de aterrizar eso en herramientas, digamos, que el clínico pueda utilizar en el día a día. Ahí sí hay grandes diferencias, pero que están también marcadas por el sistema sanitario que tienes. Es decir, y ahí y cada uno tiene sus inercias, cada uno tiene sus peculiaridades, o sea, no es lo mismo uno basado en seguros médicos privados, o sea, en financiación privada, provisión privada, que uno que es financiación pública, provisión pública. Bueno, los procesos de ayuda a la toma de decisión clínica, que es un paso, digamos, sería el más inmediato y el más útil, es decir, que el médico tenga ayudas en el diagnóstico, pues aquí volvemos a lo mismo, ahí ya podría haber unos desarrollos, y los hay, verdaderamente espectaculares, que se podrían combinar. Sin embargo, la aplicación y la introducción de esto en nuestros sistemas en estos momentos tendría serias dificultades, como tú bien sabes. Y también tienes el problema de qué incentivos hay para cambiar. En algunos casos esos incentivos no están claros para quien tiene que tomar la decisión de cambiar y de adoptar soluciones políticas, etcétera. Bueno, pero todas estas iniciativas europeas y todo eso van en la línea de que esto se generalice, haya accesos universales a la información con garantías en la asistencia sanitaria en situaciones de desplazamiento, en la investigación y tal, o sea que todo esto va evolucionando. Sí. Y por otra parte, las empresas norteamericanas no viven libremente en materia de protección de datos. Primero porque si ofrecen servicios a los usuarios en la Unión Europea tienen que cumplir, y además porque es que en los propios Estados Unidos empieza a ver
empieza a haber normativa de protección de datos. Por ejemplo, en California hay una ley de protección de datos y una autoridad de protección de datos. O sea que esto está cambiando, que va evolucionando poco a poco. Sí, de todas maneras, porque tú estabas diciendo que hay tal, quizás aquí hay personas las que estamos en el sector que llevamos como 20 años con todo el proceso de introducción de la historia clínica electrónica. Entonces sabemos muy bien lo que hay. ¿Me explico? Sabemos qué pasa con las soluciones, sabemos... Los modelos, en un momento dado, parecía que nuestro modelo, el europeo, estamos un poco perdidos, ¿no? No. Que no se hace. ¿Dónde está la toma de decisiones? Que es complicado. Sí, o sea, si tienes, o sea, pues hablando de lo que decía Lola, en Madrid no hay una historia clínica única. Claro. O sea, tienes una... En Madrid en cada comunidad autónoma tienes una distinta. Sanidad pública, provisión privada, tienes otra en atención primaria. Entonces, vale. No, pero no es Madrid, no. Quiero decir, cada comunidad autónoma, o sea, nosotros, y con esto yo creo que terminamos, porque esto sería en sí mismo para un debate muy interesante, cada comunidad autónoma tiene una historia clínica electrónica distinta y dentro de cada comunidad hay varias historias clínicas. Las historias clínicas tendrían que tener una interoperabilidad tecnológica y una interoperabilidad semántica. En otros países, como por ejemplo el Reino Unido, en sus tiempos, antes de empezar el proceso de digitalización, ya tenías diccionarios, ya tenías interoperabilidad semántica en papel. Y nosotros estamos ahora, a raíz de este proceso, intentando desarrollar lo que eran los fundamentos del proceso de digitalización. Y esto es dato, o sea, esto no es una opinión. Esto es lo que hay, y como es lo que hay, no pasa nada, porque nos enfrentamos a ello, pero hay que enfrentarse a ello. Lo que no podemos, o vamos a tener unas dificultades y un coste espectacular, es abordar el entrar en el espacio de datos cuando sabemos que el núcleo fundamental de información, que es la historia clínica electrónica, hemos tardado 14 años en que sea interoperable tecnológicamente. Y dando los datos la comunidad autónoma que quiera, como quiera y cuando quiera. Es decir, este es un tema que trasciende esta conversación, pero es muy interesante saber a lo que enfrentamos en nuestro Sistema Nacional de Salud, que será el tipo de problema que estaremos obligados a resolver y a lo mejor tenemos que hacer en un año o en 2 lo que no hemos hecho en 25. Y aquí estamos personas que te puedo garantizar que hemos hecho, ¿verdad?, años y años viendo lo que está pasando y lo que ha pasado en el proceso de digitalización. Y no pasa nada, es la realidad y habrá que enfrentarla, porque el campo está clarísimo, sí, ahí es donde hay que ir. Ahora con los fondos europeos, una parte de esos fondos que gestiona la Secretaría de Estado de Digitalización, en el ámbito del Espacio Nacional de Datos de Salud, las administraciones sanitarias autonómicas han dicho que o les dan financiación o que eso no se puede montar. Y al final pues han llegado a un acuerdo y no sé qué cantidad, no me acuerdo. En eso estamos. Pero vamos, que se ha invertido unas cantidades importantes para conseguir esta interoperabilidad semántica y de acceso a la información. Señores, muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias.